Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos al capítulo número 1 de Pendientes. Hoy nos vamos a ocupar del tema justicia, un tema importantísimo durante el 2020, el año en el que se puso en marcha el operativo de impunidad y venganza. Esto es Pendientes con el equipo de La Cornisa. Buenas noches, Federico, ¿cómo te va? Hola, María Julia, ¿cómo estás? Bien, bueno, ¿cuántos temas para hablar con esto, no? Sí, bueno, y la agenda de la Argentina es la agenda de los temas pendientes, así que vamos a estar con este tema particularmente hoy en lo que tiene que ver con la justicia. Bueno, y este año sucedieron muchísimas cosas, porque en la justicia hubo una avanzada sobre distintos frentes para terminar con las pruebas que inculpaban a los principales sospechosos de corrupción y obviamente a Cristina Fernández de Kirchner, uno de los operativos que finalmente no resultó exitoso, porque la justicia convalidó el testimonio de los arrepentidos en la causa Cuaderno, Cuadernos que investigó el diario La Nación en la cabeza de Diego Cabot. También embestida contra periodistas, entre ellos Luis Majul, Diego Cabot, Alfredo Leuco. Bueno, distintos frentes para intentar a toda costa la impunidad y la venganza contra quienes habían investigado la corrupción. Así es, y no podemos menos que recordar las contradicciones de Alberto Fernández. Recordemos, antes todavía de la campaña, que tuvo ataques muy fuertes hacia Cristina precisamente cuando ella pretendía la reforma de la justicia. Bueno, después en campaña vimos a otro, Alberto Fernández, que todavía se mantenía con cierta independencia, como una suerte de amortiguador entre Cristina y la sociedad. Y finalmente este Alberto de hoy que repite al pie de la letra aquellos mismos argumentos que planteaba y que sigue planteando Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a estar hoy con un invitado realmente de lujo, muy prestigioso, que es Daniel Sapsay, constitucionalista. Vamos a revisar con él todas estas alternativas de este año tan movido y tan particular de la justicia y sobre todo, insisto, de esta embestida y esta avanzada que de alguna manera fue preanunciada ya incluso antes de la campaña por muchos miembros laterales, como siempre dice María Julia, que parecen ser los voceros oficiosos de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, y el tema del lawfare que se instaló hacia finales de año, porque con mucha más fuerza que en la campaña se instaló luego de que hayan fracasado todos los otros operativos que eran de alguna manera un poco más encubiertos. Eran maniobras, eran cambios de jueces, eran ataques, eran tratar de destruir la prueba. Y de pronto, bueno, a fin de año, viendo que todo esto había terminado, otra vez el relato del lawfare, de este ataque a los supuestos líderes populares, cuando en realidad estamos hablando de causas de corrupción con prueba presentada ante la justicia. Esto es lo que está sucediendo, esto es lo que pasó en el 2020 y nos espera un 2021 con muchos desafíos también en la justicia. Pendientes, capítulo 1, operativo impunidad y venganza. ¿Saben por qué me quejo? Primero, porque volvemos al tiempo en que los jueces lo elige la política. Los argentinos deberíamos saber que es muy malo tener una justicia que responda al poder político. La Corte tiene 5 miembros y debe tener 5 miembros. Y el resto es toda una fantasía. Nadie intervino más que Macri a la justicia. Nadie. En la historia, nadie. No, nadie. Usted dice que nadie, no lo voy a defender a Macri. No sé si ahora intervino. Usted dice que Cristina no intervino. No, si yo la critiqué a Cristina por la intervención. ¿Y ya casi no quedan presos exfuncionarios kirchneristas? ¿Ya una pregunta que usted se hace? Yo me lo pregunto, sí. ¿Y usted nunca se preguntó por qué estuvieron 4 años presos gente que no tenía condena? Yo sigo esperando que la Cámara de Diputados se digne a tratar la reforma que he propuesto para la justicia federal. No busca que yo ponga jueces amigos, ni los traslade de un lugar a otro, ni los ponga como subrogantes del juzgado que me conviene. Busca que tengamos jueces dignos, éticos, moralmente irreprochables, técnicamente preparados para que la ciudadanía tenga la justicia que se merece. Fundamentalmente por la reforma de la justicia. Yo como abogada siento vergüenza de lo que están haciendo. A los jueces, claro. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente nos va a condenar la historia. ¿Preguntas? Preguntas tienen que contestar ustedes, no yo. Gracias. ¿Y por qué decimos que Cristina, Beraldi y los otros quieren voltear la causa de los cuadernos? Aparentemente está intentando la AFIP, es decir, que esa comisión fue ilegal y que se dedicó a hostigar
y por lo tanto las contestaciones de esa comisión podrían llegar a ser nulas si es que los abogados lo piden en el proceso. ¿Para qué robar tanto si tenés lo máximo que puedes tener, que es el bronce? Y Dalí me dijo, no, nadie robó nada. Esto es la comisión que se le cobra a la patria por hacer las cosas bien, por eliminar la deuda externa. Es Cristina Fernández de Kirchner sobre asociación ilícita. Entonces, ¿quién es la principal damnificada acá? Está claro. Por la investigación de la llamada después ruta del dinero K, nosotros en 22 días logramos incorporar 17 cuerpos de investigación. Pero es una oficina pública. Bueno, nos habían comunicado extraoficialmente que no se podía entrar, pero como es una oficina pública, nosotros vamos a tratar de hacerlo. Desde el punto de vista arquitectónico y desde el punto de vista... Un sucucho. No debería ser autorizado como lugar de trabajo. ¿Quieren pulverizar la causa Cuaderno? ¿Me quieren matar a mí? ¿En qué sentido? En el sentido, como sea. Tal como prometimos, estamos con el doctor Daniel Sapsay, constitucionalista, uno de los juristas más prestigiosos que tenemos, y nos hace el honor de estar con nosotros. Bienvenido, Daniel Sapsay. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches. Es un honor estar con ustedes. El honor con Julia y con Federico. Doctor, bueno, ha sido un año muy movido desde el punto de vista de la justicia. Hay una suerte de guerra declarada, digámoslo con todas las letras, y para mí una frase de Cristina que fue, digamos, anticipó lo que iba a pasar. Ella, en un audio que trascendió, en esas escuchas legales, le había dicho a su colaborador, Parrilli, vamos a salir a apretar jueces. Sí, hola Oscar, ¿qué tal te fue? Ah, sí, Cristina, hablé con Turi Coleman. No, bien. Empecé todavía cuando terminó el reportaje, me dice, termina Mañati y cuelga, yo me quedé oquecito y dice, duro Parrilli, Lo que dije es que no es una nota. Hay todo un montaje armado de la nota más el comentario de Mariano Barrio. Al mejor estilo de operación de prensa. Digo, yo no sé, no me metería, digo, Mariano Barrio consciente o inconscientemente dice las cosas que Estiuso no dice. Pero es una clara amenaza a jueces y fiscales, una extorsión al Archer, a jueces, a fiscales y bueno, conté lo de la AMIA, conté lo del piso cuarto y quinto, conté también lo de las denuncias penales que tiene, que ninguna avanzó, que no se hizo nada, que es gravísimo que él diga que está custodiado por servicios extranjeros de inteligencia. Digo, esto tiene que tomar cartas del asunto, ¿cómo hay servicios de inteligencia extranjeros? Él dice en la parte que está custodiado por servicios de inteligencia extranjeros. ¿Ah, dónde? ¿Él lo dice? Sí, mira, no sé si lo dice él o lo dice Mariano Barrio, pero no me parece que lo dice él. Espera. En la nota. Espera, eso no lo había visto, pará. Sí, está casi al final, o del medio para adelante. Espérate un minuto. Lo debe decir Mariano Barrio, ¿no? Porque... Espérate. Sí, creo que Mariano Barrio lo dice. Bueno, pero yo le digo, sí, es que yo digo, en realidad Estiuso habla por él. Espera. Acá está. Por aquellas amenazas, tras la muerte de Nisman, confía en la protección de servicios de inteligencia extranjeros. Claro, bueno. Es muy grave. Es gravísimo, eso es lo que dije. Esto tiene que investigarlo. ¿Cómo hay servicios de inteligencia extranjera haciendo custodia de una persona acá en la Argentina? Qué bárbaro. Tenés razón. Sí, no, le pegué con un caño, conté lo de lo que eso, bueno, y la manera de operar, digo, esta es la manera, todavía me dice, ¿usted tiene miedo? No le tengo miedo, que haga lo que quiera. No, porque vio lo que dice usted, sí, le digo, este payaso es el que lo sacó de la AFI, por orden de la presidenta, y le conté todo lo que habíamos hecho, ¿no? Sí. Y bueno, le dije que... ¿Y quiénes son los jueces federales que tienen la causa de este tipo? Mirá, tiene uno, Casanelo se la sacaron, la otra tenía... Torres, otra tenía Ercolini, ahora me están haciendo bien el listado, no me acuerdo exactamente, pero la estoy preparando toda. Hay que salir a apretar a los jueces. A los jueces, claro.
creo que esto se hizo extensivo ahora a la Corte Suprema. ¿Cómo se vive dentro de la justicia esa presión? Yo digamos que soy un abogado, no estoy en el aparato judicial, si bien los abogados somos asistentes de la justicia o auxiliares de la justicia, no somos la justicia misma, así que me es difícil trasladar, pero evidentemente viven con una presión colosal. Claro, yo se lo pregunto porque usted representa a quien defiende la Constitución Nacional. A eso me refiero, esa presión sobre la Constitución, digo, cómo se vive para aquellos que apreciamos la Constitución. Sí, la gran dificultad de ser imparciales, de ser independientes y de controlar al poder, porque la amenaza es permanente, inclusive los célebres escraches con que la misma Presidente trató a la Corte, a cada uno de los miembros de la Corte, con nombre y apellido, los escrachó, una cosa inaudita, inédita y peligrosísima. Bueno, y después además estuvo aquí durante el año el fiscal Stornelli hablando acerca de esa actitud que tienen que tener de resistir, ¿no? Porque ya los embates no eran con maniobras dilatorias, sino que en este año lo que se vio es un ataque directo a jueces, fiscales y periodistas que investigaron, ¿no? La combinación es el famoso lawfare, no olvidemos que esa idea de que se trata en realidad de perseguidos políticos o presos políticos es como producto de un relato en el cual se mezcla una conjura en donde toman parte los medios y los jueces para impedir que queden libres los líderes populares de América, de Latinoamérica, es este verso, ¿no? Que en realidad los prisioneros políticos son aquellos que están prisioneros porque precisamente se los objeta por sus ideas, no por hechos, por haber cometido presuntos delitos. Y por decisión del Poder Ejecutivo. Claro, obviamente, claro, por detenciones arbitrarias del Poder Ejecutivo basados en la falta de libertad de pensamiento. Acá de ninguna manera se trata de eso. ¿Quieren pulverizar la causa Cuadernos? ¿Quieren pulverizar la causa Cuadernos? ¿Me quieren matar a mí? ¿En qué sentido? En el sentido, como sea. ¿Literal? Digamos, en el sentido literal, o en el sentido jurídico, en el sentido virtual. El tema es que, digamos, la gente cree que, digamos, yo no tengo un mérito en esta investigación. El mérito de esta investigación lo tienen Diego Cabot y Claudio Bonadío, a quienes deberían dirigir sus afectos primero. Yo recibí una denuncia y trabajé en consecuencia, pero hay una desesperación, yo incluso que también generada por malos asesores, por voltear la causa. Y en voltear la causa también está en poner en el mismo palo del gallinero a los delincuentes y a los fiscales y a los periodistas que informan y demás, digamos, generar una situación que tal vez alguna campaña de instalación de relatos haya tenido alguna aceptación en algunos sectores, pero generar el relato que somos todo lo mismo. Es una red de recaudación de dinero que creo que por primera vez en la historia se pudo encontrar documentada, donde personajes de la administración pública de ese entonces salían todos los días con bolsos a recaudar millones y millones de dólares, dependiendo del día, dependiendo del aportante y por qué, y una vez más, ¿por qué figura Cristina Fernández de Kirchner como presunta jefa de esta asociación criminal ilícita? Eso fija en un procesamiento que dictó el doctor Bonadío. No fue un pedido de la Fiscalía, no quiero tomar distancia, pero lo dictó el doctor Bonadío. Porque toda esa recaudación de dinero, de una manera u otra, confluían hacia el mismo lugar. Físicamente hacia la casa esta de la esquina de Juncal Uruguay, de la calle Uruguay, o a dos domicilios en el sur, con el uso de aviones de la flota presidencial que eran utilizados, además de para llevar los diarios, para llevar el dinero. Utilizados para llevar el dinero. Otro circuito, el cual se demostró, era, digamos, como no se puede guardar todo físico, la inversión
en la financiera, que iban los empresarios, claro. Financiera en compras de inmuebles, de auto, de estancias, de lo que fuere. Muchas de estas cosas las supimos gracias al arrepentimiento de Víctor Manzanares, que yo creo que es un hombre que debe ser considerado como una de las personas más importantes de los últimos años por el paso que él tuvo que dar y el paso que dio, que terminó de develar una red de corrupción monumental. El origen del lawfare viene de los Estados Unidos, fue después de la Primera Guerra Mundial, frente a los excesos de los militares en materia de derechos humanos y que se les inició por primera vez procesos. La respuesta desde los militares fue que había lawfare, es decir, que era una amenaza desde la izquierda, que eran los grupos que empezaban a defender derechos, frente a los salvadores de la patria, lo que era... Ahora, fíjense que se está utilizando un concepto que fue hecho para violar derechos humanos, no para incluir. Claro. Pero no les importa. Cuando me contaron que los 7 fiscales que trabajan con José María Campagnoli habían sido hacinados en una diminuta oficina que parecía una tapera, no lo podía creer. Era un castigo evidente, porque se habían atrevido a investigar al máximo poder, a Lázaro Báez, al hermano de la ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez, y también a la presidenta. Es una oficina pública, así que... Sí, ahí el doctor Sagretti me informa eso. ¿Me aguarda un segundo? Sí, por favor. Pero es una oficina pública. Está, desde 7:30 a 13:30. Está. Uno puede ingresar. Y vamos a ingresar. ¿Por qué no? Bueno, nos habían comunicado extraoficialmente que no se podía entrar, pero como es una oficina pública, nosotros vamos a tratar de hacerlo. Arquitecto, licenciado, esta es la entrada de la oficina donde trabajan los ayudantes de Campagnoli. Techo bajo, ¿no? Es un techo bajo, sí. A ver. Se percibe también en el ambiente que el aire está viciado por falta de renovación. Perdón, cuidado que voy a patear el... Ah, sí. Sí. Es un poco incómodo esto, ¿no? Bueno. Hasta es difícil acomodarse para tener un tiro de cámara, que la cámara no se te venga encima y explicar el lugar donde trabajan. Por eso decidimos desde la cornisa comprobar si el dato de que habían exiliado y castigado a los fiscales de Campagnoli era verdad. Hacinamiento, sensación de asfixia, el aire completamente enrarecido, los cables enredados, las sillas y las mesas amontonadas, el mástil de una bandera inclinado, porque la altura del techo es más baja que la reglamentaria. Una brutal metáfora de la impunidad. Esto que yo no sé si llamarlo una oficina, no sé qué. ¿Qué es esto desde el punto de vista arquitectónico y desde el punto de vista...? Un sucucho. Si ahora mismo con toda la gente que estamos acá tuviéramos que salir rápido porque dice, bueno, hay un foco de incendio o algo así, es muy difícil salir del lugar. O sea, tropezamos con los cables, no tenemos espacio para pasar, básicamente. No debería ser autorizado como lugar de trabajo. Estamos acá nosotros porque no creemos en la extorsión, no creemos en la presión. Aunque hacinen a la gente que busca justicia, la va a seguir buscando. Aunque los quieran exiliar o castigar, siempre va a haber mucha gente que esté dispuesta incluso a trabajar en un lugar como este. Armando relato nuevamente, ¿no? Resignificando palabras para armar relato. Lo que pasa es que ahora hemos tenido, a mi modo de ver, 2 decisiones sobre todo que destruyen el lawfare. Es decir, la decisión de casación, de convalidar como constitucionales la ley del arrepentido y por lo tanto todos los testimonios de los decenas de arrepentidos, por un lado,
y por otro lado el fallo de la Cámara Federal de Mar del Plata, que revocó la prisión el procesamiento de Santoro, que era acusado de haber extorsionado en el modo como hacía la investigación, extorsionaba a empresarios, etcétera, un proceso absolutamente armado. El fallo es excelente de los dos jueces de la Cámara, Taza y Jiménez, y donde lo menos que le dicen al juez es que solo una mentalidad infantil podría haber entendido de que el periodista, uno de los más prestigiosos del país, había incurrido en un comportamiento extorsivo. Bueno, usted menciona algo que es fundamental, porque hay una parte de la justicia, hay jueces, que son completamente permeables a estas presiones si no son cómplices. Por ejemplo, dicho con nombre y apellido, el juez Ramos Padilla, digamos, que orquestó una causa armada. Entonces, esto lo convierte más difícil, porque no es solamente, digamos, un poder contra la justicia, sino que dentro de la justicia hay personas que pretenden que sea colonizada. ¿Cómo Sin se lugar a vive? dudas, es justicia legítima. Y esto fue producto de la famosa Operación PUF, donde no solo intervino Ramos Padilla, sino que intervino una de las personas más influyentes sobre el presidente, como es Valdés, el ex embajador en el Vaticano. Se hizo desde Puigari, desde el Centro de Vida Sana de los Adventistas, está todo grabado. Cómo se armó inclusive para forzar la competencia, porque no tendría que haber sido la competencia de Dolores, por la sencilla razón de todos los hechos denunciados, porque es el tema del falso abogado D'Alessio, ocurrieron en la capital federal. Forzaron una supuesta reunión en Pinamar donde filmaron, que estaba también Santoro, estaba Chévez, etcétera, para suponer que allí había empezado la cosa, y eso atrajo una competencia que nunca debió haber sido competente. Bueno, o sea que todo es anómalo. Lo mismo sucedió, doctor, con el operativo del que fue víctima Luis Majul, ¿no? Con el caso del juzgado de Lomas de Zamora. Sí, que le un sobrenombre que no me acuerdo. Pirincho era, ¿no? Que después, Pirincho. Gracias a una investigación de otro periodista independiente, de Camilo Canacci, vale la pena recordarlo, se supo que ese apodo se refería a otro periodista, trabajador de América TV. Pero quiero decir, también se forzó la competencia de Lomas de Zamora, trayéndolo de una causa anterior de espionaje, o sea, una cosa totalmente forzada, un Frankenstein, ¿no? Sí, es lo que se llama el forum shopping. Sí, forzar la competencia de un tribunal porque me conviene ese juez, y entonces genero un hecho falso para atraer la competencia. Son gravísimo. Increíbles la cantidad de cosas, de maniobras que se han hecho, ¿no? Cómo se ha planeado toda esta estrategia y operativo de impunidad, porque ya hablamos de, primero, tratar de desarmar la causa de la causa de Cuadernos. Claro, la prueba de la causa Cuadernos, que gracias a Dios no hubo meses que estuvimos todos preocupadísimos ante la posibilidad de que los arrepentidos no sean tomados en cuenta. El ataque a los investigadores, ¿no? Y todas estas maniobras para cambiar de lugar los juzgados, y ahora también con la Corte. ¿Qué cree de todo esto que puede prosperar? Porque lo que se conoce de estos políticos de los que estamos hablando es que no van a frenar o desistir, o sea, lo único que queda acá es indulto. Como que van a ir a un paso más en el año. El indulto es individual y solo puede ser objeto de indulto alguien condenado. Bien. Eso primero. O sea, que hay que admitir la culpa. Y desde ya, obvio. Borra la pena, pero no el delito. No es que borre la culpa, o sea que yo creo que de ninguna manera Cristina va a querer un indulto. ¿Pueden voltear la causa de los Cuadernos, Diego? Si uno lo mirase desde el punto de vista estrictamente jurídico procesal, te diría que no, o por lo menos, digamos, no habría ninguna posibilidad de que no llegue a juicio oral. Más allá de que después, obviamente, nosotros debiéramos esperar que haya un juicio justo y que condenen a quien tenga que condenar y absuelvan a quien tenga que absolver. Pero cuando estábamos diciendo que la causa siga, es que la causa vaya a juicio oral, ¿no? Y que en un juicio oral de todos podamos seguirlo y verlo, se defina a ver quiénes son culpables e inocentes. Entonces pareciera que digamos, desde el punto de vista procesal, te diría que no, porque todas, o la gran mayoría de todas estas bravuconadas públicas que muchas veces nos acostumbran
abogados de Cristina o de ese núcleo de exfuncionarios y demás, y algunos empresarios también, han sido planteadas ya en la justicia y han sido resueltas a veces por 2 instancias ya, ¿no? Y algunas hasta por 3 con casación, y no les han dado la razón. Entonces, por ese lado no. Ahora bien, el problema que tiene Argentina es un problema de institucionalidad, ¿no? Y nosotros estamos enmarcados digamos, somos espectadores de algunos tipos de proyectos y de iniciativas que van y que están forzando mucho a las instituciones. Entonces, desde ese punto de vista no hay que descartar nada, ¿no? O sea, desde el punto de vista institucional, la Argentina no se caracteriza por tener las instituciones más firmes que van a estar, digamos, impolutas ante la velocidad con fuerza o ante o grupos de poder que les pegan, ¿no? ¿Están persiguiendo a las 70 personas del equipo que aportó información para la causa Cuadernos de la FIP? La verdad. La verdad, no solamente los están persiguiendo, los hostigan permanentemente, los han vapuleado. Es gente, hay que entender que el organismo, que la FIP, es un organismo principalmente técnico y tiene que siempre ser apolítico. Nosotros cuando llegamos con Leandro pusimos muchísimo foco en eso. De hecho, teníamos un plan a 5 años para llevar a la FIP a compararse con administraciones tributarias a las mejores del mundo, ¿no? Y ver cómo ahora, de vuelta, volvemos otra vez al mal uso de un organismo público, en donde gente de carrera que han visto pasar presidentes, imagínate que el promedio de esta gente hace más de 30 años que trabajan ahí. ¿Vos no decís son que la politizaron? macristas. Y van, ¿No son macristas? No, no, para nada. De gente técnica, de carrera, profesional, tienen un conocimiento. Verlos encerrados en oficinas, con bajas de calificaciones que redundan en sus salarios, con auditorías abiertas, siendo parias otra vez de escondidos, teniendo que estar, viste, apuntados con el dedo. ¿Por qué? Porque hicieron bien el trabajo que un juez federal les pidió. ¿Pero que los apartaron, lo desplazan del lugar, lo ponen a...? Sí, ojalá los pusieran a hacer sellos. Los ponen a hacer nada, los llevan lejos, los mandan lejos, dar información. Ahora sí, Jimena, ¿por qué hace esto la FIP? ¿Es una presión de Marco del Pont? ¿Es una presión...? No creo que sea Marco del Pont. Bueno, acá Diego Cabot nos dijo que hubo un pedido formal de Cristina Fernández, pero la vicepresidenta no puede... La carátula de Cuadernos. Cuadernos es Cristina Fernández de Kirchner sobre asociación ilícita. Ella era la jefa de la banda. Entonces, ¿quién es la principal damnificada acá? Está claro. Nosotros esto lo vimos claramente con Campagnoli. A Campagnoli empezaron a hacer un juicio político y a la gente de Campagnoli, espectacular, los metieron en una especie de ratonera. Donde Mi hermano estaba ahí, ¿sabes? ¿Tu hermano que es? Juan Manuel de la Torre. Era uno de los funcionarios de Campagnoli que terminó en esa biblioteca. Bueno, nosotros fuimos con un arquitecto porque no se podía trabajar. No había espacio físico. Ahora que hablamos de la distancia social. Es más, me contó y me pidió que te agradezca el gesto digno que tuviste ese día. En el caso de Diego Cabot, ahora se lo está investigando a él. Ahora, yo lo que pregunto... Martínez de Giorgi, porque es bueno dar los nombres. Exactamente. ¿No? Ahora, el periodismo tiene la obligación de mantener en secreto las fuentes. Digo, pedir esas fuentes, ¿no constituye un delito? No solo eso, es una violación flagrante a una garantía que en el artículo 46 de la Constitución se incorpora con la reforma del 94, que es el secreto de las fuentes de información periodística. O sea que, claro, por supuesto, es gravísimo, porque primero es la clave de la protección de la libertad de expresión, ustedes lo saben mejor que yo. Si ustedes tienen que revelar las fuentes, se acabó el periodismo de investigación. Totalmente. No hubiera existido Watergate, no hubieran existido tantos casos. Pero obviamente todos los grandes casos que surgieron a partir precisamente de personas, claro que son de Lampa, pero no hay otra posibilidad. La Garganta Profunda famosa, bueno, que conocemos. El caso también de los abusos en Boston. Totalmente. De Spotlight, en la célebre película, bueno, surgió gracias al secreto. Si no, no hubiera con el Washington Post también, hubiera sido imposible. Entonces, lo que acá se quiere hacer es destruir la libertad de expresión y violar
el Pacto de San José de Costa Rica, que quienes supuestamente son los grandes defensores de derechos humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos tiene una consagración en el artículo 13 de la libertad de expresión, de una extensión y de una precisión, que esto es absolutamente violatorio de un tratado que tiene jerarquía constitucional. Claro, porque más allá de todo lo que se puede decir, hay causas concretas y hay pruebas concretas y hay confesiones concretas. Por ejemplo, me acuerdo de la del contador Manzanares. Pero por supuesto que está preso, pero no solo él, de cantidad de empresarios, de Wagner, de que fue el presidente de la Cámara de la Construcción que estaba metido en todo. Mucho las presiones de empresarios para que esto... Y está también el primo Calcaterra del presidente Macri, así que no me vengan con la historia que contra los K, porque eso es un cuento. ¿Qué fue lo que lo llevó a arrepentirse? ¿Su hijo? ¿Usted mismo? ¿La conciencia? Es un conjunto de causas. Se fue armando como si fuera una torta con distintas capas. La primera que no alcanzó por sí misma para que yo tomara la decisión es el sentirme abandonado, ninguneado, desprotegido, con toda una... ¿Por quién? Por todos, tanto por, digamos, la familia Kirchner como por la familia Muñoz. Digamos, para las dos familias en las que yo trabajaba, digamos, en mi profesión y en alguna de las cosas por las que estoy procesado. ¿Usted en algún momento sugirió que tenía miedo de que lo maten? ¿Tiene todavía miedo o tuvo miedo? ¿Y quién lo podría matar? No, yo no tengo miedo de la muerte. Si tengo miedo es a que le pase algo a mi familia, a mis hijos. Yo tengo asumido, cuando tomas decisiones, sabes que pueden haber consecuencias o represalias. ¿Pensó en matarse alguna vez? ¿Es necesario que le conteste? Sí, por favor. Bueno, mis compañeros de pabellón y mi abogado Aldini y mi primo Roberto Fernández, que siempre dice que fue como un psicólogo para mí, lo saben porque yo había leído en un libro de Dan Brown, En Origen, que con una pastilla de 10 miligramos de sacobarbital te podés matar, ¿no? Directamente. ¿Y usted pidió esa pastilla? Sí, se la pedí a mi abogado y mi primo y me sacaron vendiendo almanaques. Esa decisión tenía más que ver con llevarme los secretos a la tumba y no aceptar una condena en lo que no soy culpable. Usted contó que Cristina llegó a decir personalmente: menos mal que se murió Daniel Muñoz, menos mal que se murió. ¿Podría decir en qué contexto lo dijo? ¿Podría ampliarnos esta declaración judicial que usted hizo? Estábamos en su casa en la calle Mascarelo y cuando salió todo el tema de los Panama Papers, ella, como sabía que yo hacía trabajos para Daniel, que tenía propiedades también de él a nombre mío, me preguntó si yo sabía algo. Y yo le dije que no, yo me había enterado unos días antes por un mensaje de texto que me manda Muñoz. ¿Si sabía algo sobre los Panama Papers? Claro. Le dije que no, o sea, yo no había tenido participación. Entonces, bueno, ella dijo, ahí fue donde ella me dice, menos mal que se murió como por todos estos problemas y lo que podría llegar a significar que Daniel revelara sus secretos, ¿no? Yo creo que se referiría más a Néstor, porque el contacto fundamental de él era con Néstor, más que con Cristina. ¿Y Cristina sabía de todos estos movimientos? ¿De lo que hacía Néstor, lo que hacía Muñoz? ¿Ella era parte? Yo creo que no, le voy a contar una anécdota. Una vez... Quiere decir que no podía ignorarlo, eso quiere decir. Exacto. Una vez... ¿Que ella sabía? Es conjetural. No tengo una... Por su experiencia, claro. Una vez me invitaron a viajar en el Tango 01 y yo venía, está digamos toda la parte central, que es donde está el dormitorio presidencial, y yo venía en la primera fila, inmediatamente directo a la pared que divide ese tabique. Del otro lado del pasillo venía la señora Cuca, una señora de confianza del matrimonio Kirchner. Y yo delante mío tenía una valija enorme y realmente me incomodaba para el tema de las piernas. Yo soy alto, soy largo de piernas. Y después, años después, me cayó un poco la ficha de qué sería esa valija. Y recuerdo después vino Néstor a saludarme y digo, yo pienso que él debe haber pensado
para adentro si supiera Alejandro lo que hay ahí, ¿no? Había fallecido un amigo, un jefe, un amigo, ¿no? Néstor. Pero él es el último en llegar a Río Gallegos, perdón, a Calafate. Y él me cuenta después que, bueno, lo van a recibir, va a San Felice y algunas personas más, pero van por las llaves. Entonces él les vio la cara de avaricia. ¿Las llaves de qué? De los tesoros, no sé si eran de poder, yo no las vi las llaves. La llave de los tesoros que estaban eventualmente ¿en dónde? En Calafate. En la bóveda, en la casa de los Kirchner en Calafate. No la conocí la bóveda, pero bueno, por lo que han dicho en el programa de La Nata, creo, sí, y en algunos más, podría ser, pero podría ser en algún otro lugar. Y el que yo conocí físicamente, que es el de la casa de la mamá. Más el departamento de Uruguay Juncal. Perdón, ¿y algunos de esos tesoros se pueden encontrar hoy? No. Lo mismo que hizo Muñoz. Muñoz vació todo lo que eran los depósitos de Río Gallegos y se los llevó. Y esos depósitos calculo que estarán vacíos también. Empecé a darme cuenta que era como un barril sin fondo, ¿no? Y entonces, viendo la oportunidad que tiene un individuo de conducir los destinos de la patria, que realmente para el que le toque es un orgullo, yo digo, el bronce lo tenés ganado. Entonces digo, ¿para qué, le digo a Daniel, para qué robar tanto si tenés lo máximo que puedes tener, que es el bronce? Y Daniel me dijo, no, nadie robó nada. Y esto es la comisión que se le cobra a la patria por hacer las cosas bien, por eliminar la deuda externa. También muchos personajes que se supone que son marginales dentro de la historia política empiezan a instalar la posibilidad de una reforma judicial, algunos, y otros que son todavía más extremistas, de una abolición del sistema de justicia. O sea, bien por Giardinelli. Sí, están entre esos dos ejes, ¿no? La discusión dentro del... Sí. Bueno, también lo escuché al doctor Rusconi, abogado de Debido, diciendo que el gobierno, presionando, ¿no? Sí. Que el gobierno podía ejercer muchas medidas para detener el lawfare, ¿no? Pero él se refería a la reforma judicial. ¿Usted hasta dónde cree que van a llegar o cuál cree que va a ser la Bueno, hasta ahora avanzada? le salió muy mal. Hasta ahora salió mal. Porque no hay más que describir un poquito qué ha pasado en más de un año, en donde yo lo llamé un trabajo de zapa. Desde que asumieron la nueva administración empezó el trabajo de zapa, primero con quienes designaron como titulares de los órganos de control. No hay más que pensar en Zanini, que es el jefe de los abogados del Estado, es decir, aquel que tiene que proteger el patrimonio en beneficio de todos los derechos de los habitantes, y resulta que él está en curso en graves hechos por los cuales fue procesado y estuvo hasta preso un tiempo de corrupción, de defraudación al Estado. Ese es el que además va a asesorar para su juicio. Claro. Sí. Entonces, empezando por él, siguiendo por la Oficina Anticorrupción, que renuncia a querellar, siguiendo por la UIF, la Unión de Información Financiera, el lavado, Cruz, que prácticamente ha destruido todo lo que hizo un extraordinario Mariano Federici, que inclusive se lo designó el primer argentino presidente del GAFI. Bueno, ese fue el primer paso, que fue prácticamente al día siguiente de la Asunción. Después empezaron con el tratar de sacar a pechazos al Procurador General de la Nación provisorio, que es un hombre de carrera, que está ahí porque por ley, porque tampoco, si ustedes recordarán, se obtuvo para Macri, para la doctora Weinberg de Roca, los 2/3, y ahora está pasando lo mismo con Rafecas, entonces ya hace más de 3 años, nunca había pasado, pero bueno, es lo que corresponde. Lo que hicieron fue vergonzoso, porque tratar de arruinar el buen nombre de una persona impecable, a través de la Comisión Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público, la transformaron como una especie de Gestapo. Claro. Claro. Y así podríamos seguir, destruir pruebas. Ahora, todo les ha salido mal porque las causas están vivitas y coleando. Y eso es lo que la desespera, claro, Cristina. Absolutamente. Son siempre los mismos los que nos denuncian, y son ustedes, los jueces, los que se convierten en el ariete indispensable de este flagelo, que es identificar a la política y a los cambios en un país con la corrupción. No es más fácil decir no estoy de acuerdo con esa ideología porque no me gustan los pobres, porque no me gustan los negros y porque no me gustan otras cosas. ¿Por qué no son más sinceros? No.
tienen siempre que ser condenados por corruptos los peronistas. Y yo me pregunto, ¿por qué se armó todo esto? ¿Fue solamente la política de querer condenar al adversario político y decir que son todos unos ladrones? Se robaron todo, un PBI, no sé cuántas cosas más. ¿Es solamente el ganar una elección? No, no era solamente eso. Eso lo sabemos después de 4 años de gobierno. Venían a hacer lo que hicieron, a decir que nos robábamos todo, mientras tanto endeudaron al país en un PBI, en serio, ellos lo endeudaron. Había que condenar a un gobierno, el de Néstor Kirchner, que desendeudó al país, que le pagó el Fondo Monetario Internacional. Había que traer de vuelta al Fondo Monetario Internacional. Y para traer al Fondo Monetario Internacional había que convencer que el que le pagó, que el que nos desendeudó, era un chorro y que vino solamente a la presidencia de la República a robar y saquear el país. Eso es lo que hicieron. Y por eso estoy sentada acá. No estoy sentada acá por ninguna otra cosa. No soy amiga de Lázaro Báez. Nunca fui amiga de Lázaro Báez. Nunca. Y seguramente este tribunal, que es un tribunal del lawfare, un tribunal que seguramente tiene la condena escrita, lo va a hacer. No me interesa. No me interesa. He elegido la historia antes que ellos me declaren absuelta. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. Nada más y muchas gracias. Señor presidente, voy a preguntar si van a contestar preguntas. No contestó si van a contestar preguntas. Me imagino que ya con su... Sí, yo le he preguntado, pero me parece que tal vez no escuchó por los aplausos que había. Preguntas tienen que contestar ustedes, no yo. Gracias. Usted acuñó 2 términos que a mí me resultan muy interesantes. Uno es que se inauguró una suerte de régimen vicepresidencialista, que es inconstitucional. Sí. Usted también habló de microgolpes, pero vamos a la primera parte. A ver, tenemos a Alberto Fernández, que para muchos de nosotros es todavía un enigma, ¿no? Porque desde ese Alberto que decía, bueno, denunciaba de hecho a Cristina y las presiones contra la justicia, ahora se convirtió, digamos, en un vocero, prácticamente en un vocero de la vicepresidenta. ¿Cómo advierte usted estas contradicciones, en principio, del presidente y este régimen vicepresidencialista que usted describió? Estamos discutiendo un tema esencialmente político, para poder entender mejor de qué estamos hablando. El primer ejercicio es recordar una regla de la novela policial de Agatha Christie. Esa regla dice: dime quién se beneficia con el crimen y te diré quién es el asesino. Yo pregunto, díganme, ¿quién se beneficia con este fárrago de leyes? Y entonces ustedes podrán encontrar más fácilmente la respuesta de lo que estamos discutiendo. ¿Por qué hablo con tanta vehemencia? Para despertarnos. Porque nos están mintiendo. Dice y llanamente nos están mintiendo. ¿Y por qué hago esta observación? Porque a mí por momentos me da la impresión que el gobierno tiene la tendencia a tomar una serie de títulos, profundizar los títulos y hacernos dejar a todos nosotros del lado en offside, diríamos en términos futbolísticos. Es decir, del lado de lo indebido, del lado de lo políticamente incorrecto. ¿Saben por qué me quejo? Primero, porque volvemos al tiempo en que los jueces eligen la política. Segundo, porque escuchaba recién a la doctora hablar de la imparcialidad. Digo yo, los miembros del Consejo de la Magistratura que lleguen por el peronismo, que es mi partido, ¿buscarán jueces peronistas? ¿O no? Y digo yo, ¿los jueces peronistas tendrán que tener disciplina partidaria con los que nos hicieron jueces? Yo me pregunto, ¿el juez que tiene que resolver la situación de vudú? ¿Cómo va a resolver ese juez? Si sabe que la mitad más uno de los consejeros peronistas lo pueden echar. ¿A quién beneficia esto? ¿Al ciudadano que está pagando chicones o a vudú que zafa? Vamos a seguir exigiendo que las 2/3 partes del Consejo deban votar para echar un juez. No lo dije yo, lo dijo ella. Y ahora manda esto. ¿Qué le pasó a Cristina? ¿Saben qué le pasó? La que se beneficia con el crimen es Cristina. ¿Para qué tenemos que correr detrás de la locura del poder? ¿Para qué tenemos que correr detrás de la locura? Porque después el poder, por H y por B, desaparece, pero nosotros nos quedamos con todas estas normas. A mí me asombra que en esta Argentina nosotros todavía estamos discutiendo estas cosas.
Pues nosotros vivimos en un país donde la justicia un día se puso al servicio del poder político. Y lo que nos pasaba es que la gente desaparecía, íbamos con habeas corpus y los jueces se reían. Y después nosotros vivimos en un país democrático donde la Corte Suprema tuvo una mayoría automática que solo resolvía lo que el poder político le exigía. Y nosotros íbamos a reclamar por las tarifas y nos mandaban de vuelta a casa. Por lo tanto, a esta altura de los acontecimientos, los argentinos deberíamos saber que es muy malo tener una justicia que responda al poder político. La Corte es una institución del país, nació con 5 miembros. Cristina tuvo el mérito de volver a 5 miembros para que no se juegue con el número de los jueces para tener jueces adictos. Y la verdad, la Corte tiene 5 miembros y debe tener 5 miembros. Y el resto es toda una fantasía. En parte impulsada por una idea teórica de Zaffaroni, que decía que debía dividir la Corte en salas. No es así la lógica constitucional. La Corte debe tener 5 miembros, debe funcionar con 5 miembros, y deben ser miembros tan probos como los que están y tan probos como los que está proponiendo Macri. Yo lo comenté prácticamente a los pocos días que llegaron al gobierno. Primero por la rareza única en la historia electoral del mundo que sea la candidata a vicepresidente que elige a su presidente, cuando es exactamente lo contrario, y además con un acto de una tal precariedad que fue un Twitter. Un Twitter. Es decir, más devaluación de aquel al que se designaba, imposible. Entonces dije, esto es un régimen vicepresidencial en violación a lo que la Constitución dice, que en el artículo 87 establece que la presidencia de la nación es ejercida por un ciudadano con el título de presidente de la nación argentina. Eso se viola. ¿Por qué? Porque la vicepresidente, que es un órgano extrapoder, mientras el presidente está en funciones, como es el único órgano unipersonal, el vicepresidente se corre y se transforma en el presidente del Senado, que solo vota en caso de empate y es el administrador, si se quiere, de la Casa Senado. Bueno, sin embargo, se corre la titularidad del Ejecutivo, clarísimo. Ella designa prácticamente a todos los ministros clave. Ella es la que inspira las decisiones, hasta el punto que en el caso Vicentín, la espada de ella, Fernández Sagasti, cuando presenta el presidente el proyecto, la Fernández Sagasti dice, estamos contentos que el presidente adhirió a nuestro proyecto. Sí, sí, o sea, es una cosa que está hecho adrede para devaluarlo, y después al mismo tiempo dicta un decreto de necesidad de urgencia que se basa en que el Congreso no puede sesionar, pero al mismo tiempo apoya el proyecto de expropiación y interviene en un concurso que también le salió mal. Recordemos, otra cosa que fracasaron, hubo un juez que con sus atributos. Ahora, Lorenzino. doctor, en todas estas cosas que fracasaron, ¿qué preponderancia o protagonismo le da a la movilización popular de tantas marchas que se vieron ahora en 40 años? Sin eso no hubiera pasado. Eso es el gran protagonista para mí de esta época, lo que yo llamo el sarampión cívico. Es decir, ese 41% que está absolutamente unido, que exige que la oposición esté unida. No sé si no se estuviese unida, pero exige porque sabe que frente a las miradas de esta gente que está tan activa, el que saca los pies del plato se quema. Claro. O sea que es un gran control en los dos sentidos. ¿Cuál es la perspectiva que tiene para este año desde el punto de vista de la justicia? Por todo lo que venimos hablando, yo soy moderadamente optimista. Primero porque veo que todavía hay jueces de gran valía, que más allá de todas las críticas que se le puede hacer a la Corte Suprema, sin embargo sostuvo cosas, no por casualidad la vicepresidenta, en realidad presidenta, los quiere volar. Hay jueces muy honorables de casación, recordemos el caso, por ejemplo, los que votaron la constitucionalidad de la ley de los arrepentidos, que fue el juez Barroeta Benia y Petrone, porque ahí hubo una disidencia, la famosa Figueroa, que es justicia legítima, pero hubo 2 jueces con sentencias magníficas, el caso de los jueces de Mar del Plata, y podríamos seguir. Y eso me da muchísimo optimismo y me da mucho optimismo ese fervor cívico, realmente. Bueno, esperemos que así sea. Doctor, mil gracias. A ustedes. Gracias, me buenas encantó noches. estar con ustedes, un honor. Igualmente. Gracias. Ahora venimos.
Bueno, ¿y cuántas cosas pendientes nos quedan hablando de la justicia? ¿Cuántas conclusiones a las que podemos llegar después de haber escuchado a alguien tan sabio y profundo como el doctor Sabzai? Realmente nos quedan muchos temas, ¿no?, por hilar, porque fue un ataque por todos los frentes hacia la justicia, ¿no? Tal cual, y tal como decíamos en la entrevista a Sabzai, esta fue la frase que marcó este año que pasó y esperemos que no sea la que marque este año que empieza, ¿eh? Hay que salir a apretar a jueces. Esta fue la charla en una escucha legal, hay que subrayarlo, que mantenía Cristina con su, ¿cómo decirlo?, colaborador Parrilli. Y lamentablemente, hay que decirlo, esta es la frase que se puso en práctica y la que intentó marcar la agenda del país, que coincide exactamente con la agenda de Cristina. Ahora, yo me quedo como conclusión, Federico, no sé si compartís, en esto que decía Sabzai sobre que no pudieron, ¿no? Como que fracasaron todos los operativos de avasallar a la justicia, y también con este concepto tan lúcido, ¿no?, sobre el sarampión cívico que salió a las calles a intentar impedir el avance sobre la justicia. Esto sucedió en el 2020, además de las cosas malas que nos sucedieron, ¿no? Es muy importante. Absolutamente. Bueno, quienes nos criamos viendo El Coyote del Correcamino, alguna remembranza nos trae, ¿no? Porque, de verdad, tal como decías vos, ninguna de estas intentonas salió bien. La justicia está viva, ¿eh? La justicia está viva, hay que decirlo. Y también hay que decir que la Corte Suprema, con todas las contradicciones internas, con todas las discusiones internas, resistió. Sí. Vamos a ver qué pasa este año que empieza. Totalmente, interesantísimo seguir todos los argentinos unidos y seguir los temas de actualidad, estar atentos, activos cívicamente para poder responder cuando se plantean todo este tipo de injusticias. Nos vemos en el próximo Pendientes. Nos vemos la próxima, María. El próximo domingo nos encontramos aquí en La Nación Más con todo el equipo de La Cornisa. Chao.